Iglesia Álvarez Bravo. Estoy en la primaria que se llama Pelayo Cuervo y tengo 11 años. ¿Y usted? María Los Ángeles Bravo, y trabajo en el escogido. Bueno, a nosotros en la iglesia nos dijeron que el sábado a las 9 de la mañana... ¿Quién fue el hijo? Mario, el pastor de la iglesia. Ajá. Nos dijo de que a las 9 de la mañana en la iglesia iban a venir una gente de La Habana que trabajaban en internet y nos iban a enseñar un curso. Y entonces nosotros cuando llegamos y eso, nos pusieron ahí y nos empezaron a explicar un poco de internet, pero no fue internet de verdad lo que nos explicaron. Bueno, los niños que había era Adriana, Tito, Carlos Ernesto, Bexaida y yo. De La Habana era Joanny Sánchez y el nombre no me acuerdo. Entonces cuando llegamos nos pusieron una grabación, parece que era, y estaba ella como si estuviera haciendo como un teatro así. Entonces iban mucha gente ahí a hablar, decían cosas y con gente atrás y todo que tenían así vestidos de verde. Y entonces empezaban a hablar cosas así de la revolución humana. Entonces una de las cosas que yo me acuerdo que dijeron fue que quien no estaba de acuerdo con la familia Castro. Estuvieron hablando ahí de muchas cosas de la revolución, contra la revolución, cómo la gente se podía ir del país. Estuvieron hablando cosas de Fidel. Bueno, en verdad nos engañaron ahí en la iglesia. Pues nos dijeron que era un curso de internet, no fue un curso de internet. Fue hablar sobre contra la revolución. Me sentí engañada. Entonces yo me preocupo cuando veo que son las 12:30 y ella no ha llegado. Voy a la casa al lado y dice la mujer, no ha llegado, pero es que van a pasar el curso de internet, que viene la gente de La Habana, y ella me dice eso, no te preocupes, que el papá de la niña va ahora a dar una vuelta. Y al momentico llegaron ellos, pero ella se estaba llevando la ropa y me dio la tarjetita, me dijo, mira mamita, la tarjetita me dieron para escribirle a esta mujer. Porque el nombre sí, yo le dije, ¿es una mujer o un hombre? Y se me llama, no, una mujer. Y nos grabaron y nos tiraron muchas fotos. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos dijeron ni nada de eso. Yo quisiera seguir apoyando la revolución. Bueno, lo que yo más así, que me dio impresión así fue de que estuvieran hablando mal de la revolución ahí en la iglesia. En la iglesia lo que tienen es que apoyar más de la revolución y que no lo estuvieran haciendo. Y eso fue una de las eso que más me cayó impresión de eso. Ella creo que está muy obsesionada con eso. Bueno, no sé porque a lo mejor estamos traicionando la revolución.